Hola, hola querida comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Les extiendo un caluroso y afectuoso saludo desde Quito y desde Fenerit. Como todos los jueves, estamos en nuestro programa Salud y Discapacidad. Sin embargo, que en estos días hemos estado hablando mucho del acoso escolar. El 2 de mayo se habla de la prevención del acoso a nivel mundial, donde hay que visibilizar, hay una problemática, pero sobre todo esto es una fecha para todavía seguir concientizando, sensibilizando, y hay muchas aristas. De lo que hemos hablado la semana anterior, hemos dicho que es importante conocer cuáles son las señales, las alertas para poder actuar. Sin embargo, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, Emilio Bonilla, que gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Gaby. Gracias por la invitación y pues nada, siempre para aportar. Súper lindo. Y miren, querida comunidad, precisamente en el mes de abril se abrió como una aprobación de una ley o una normativa en la cual se habla de la prevención en temas de salud mental. Y es por ello que el día de hoy estamos para eso, para conversar. ¿Qué pasa más allá de las alertas? Yo ya sé las alertas, yo ya me sé los protocolos, pero ¿quiénes son estos otros actores? ¿Qué otras cosas falta de incluir? ¿Y dónde nos quedamos cortos? Porque recordemos que el acoso escolar es multicausal y multifactorial. Y para ello vamos a hablar contigo, ¿sí o qué? Así es, ya. Cuéntanos primero cómo has estado. Bien, todo súper bien aquí, contento de acompañarles a todos acá. Les agradezco mucho igual por la presencia y pues nada, Gaby, también reiterar mis agradecimientos por la invitación. Todo tranquilo. Lindo. Bueno, primero vamos a conocer a nuestro invitado mientras se van sumando las personas de este tema súper interesante que tenemos el día de hoy. Así es que cuéntanos, ¿quién es Emilio Bonilla para que las personas te conozcan? Gracias, Gaby. Sí, bueno, yo soy psicólogo clínico, soy el director de una consultora de salud mental aquí que funciona en Quito, llamada Escalenios. Somos un equipo multidisciplinario de salud mental y educación que se dedica específicamente a fortalecer espacios seguros en unidades educativas, empresas y comunidades sociales en general, a través de una metodología muy práctica, pero siempre orientada a la salud mental comunitaria, ¿no? Entendemos siempre a la salud mental como un espacio en el que lo más importante es la seguridad y sobre todo el cuidado. Todas las personas que componen una comunidad deben ser agentes activos dentro de las decisiones, pero también entender y tomar decisiones informadas dentro de su estructura para que la propia estructura sea protectora y acogiente al mismo tiempo. Entonces, nosotros tratamos siempre de habilitar esos nuevos espacios de cuidado, fortalecer las herramientas que ya existen e instalar nuevas capacidades para que puedan dar una mejor respuesta en problemáticas de salud mental, de violencia, acoso y discriminación. Sí, oye, mira qué interesante, que es un lindo trabajo. Bueno, les comento que coincidimos con él en algunos espacios y realmente es un profesional excelente. Así es que si requieren algún tipo de consultoría, asesoría, ya saben, en Escalenios. Ya lo pronuncié bien, miren. Ya aprendí porque algo pasado lo quedamos al interno. Y bueno, vamos a entrar un poco en contexto, ¿no? Yo he visto que se romantiza mucho el tema de la violencia y sobre todo se lo trabaja desde una manera individual. Y cuando lo hacemos de individual, definitivamente dejamos de fuera muchas otras cosas, ¿no? Dejamos de lado este modelo biopsicosocial. En torno a este mes que hemos estado hablando de violencia, donde las cifras son altas, que nos dice que el 20% de niños, niñas y adolescentes en Ecuador presentan sintomatologías de depresión o ansiedad, según el Ministerio de Salud Pública. El 10% ha considerado intentos de suicidio y 1 de cada 5 niños adolescentes tiene trastornos mentales diagnosticables. El 33.4% de los años de vida percibidos en el tema de discapacidad en Ecuador se relaciona con problemas también de salud mental, por depresión, por ansiedad. Y las atenciones por salud mental han sido muy amplias. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos observar y mirar el acoso escolar? ¿Qué opinas tú? Claro, bueno, ahí me cojo mucho las palabras que utilizaste al principio en la introducción. Hay que entender que el acoso escolar y en general la violencia es multicausal y es estructural. Es decir, es la manifestación de algo más grande que muchas veces está invisibilizado. Y cuando se naturaliza la violencia, todas las personas en las que participan en estas estructuras son replicadores. Entonces, cuando niños, niñas y adolescentes, mujeres, padres, madres,
madres, adultos en general, naturalizan la violencia, esto pues entra a una categoría de, entre unas comillas muy grandes, la normalización de la violencia, ¿no? Entonces el primer paso siempre va a ser problematizar. Si uno problematiza un escenario de violencia, pues da la oportunidad a cambiar esa perspectiva, ¿cierto? Y cambiar el modelo de intervención primero en todo el sentido, ¿no? En temas educativos, en temas de salud física y mental, ¿cierto? Pero sobre todo en cómo se comprende a las dinámicas de violencia en sí. Entonces, el acoso escolar, por ejemplo, que es el tema que nos acoge el día de hoy, entendemos que es una manifestación más de esta violencia entre pares, por supuesto, exactamente una de tantas, y que se sostiene a través del tiempo. Entonces, ¿cuál es este concepto clave que nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta? Es la replicabilidad de la violencia. Y se replica cuando hay una normalización, una naturalización. Ahora, hay un proyecto de ley que se aprobó el texto. La ley todavía está en etapa sancionatoria, pero el texto ya está aprobada de manera unánime por parte de la Asamblea Nacional, en la cual se habilita un nuevo mecanismo de acción, pero desplazando el centro de gravedad de los problemas, la problemática de la salud mental a las unidades educativas. Recordemos que hay una ley orgánica de salud mental aquí en el Ecuador desde el 2024, el 2023 se aprobó esta ley, así como en este momento el proyecto se aprobó, el 2024 entra en vigor, ¿cierto? Y cuáles son los lineamientos que nos dan a nosotros como profesionales, pero también a todos los actores dentro de las comunidades, unidades educativas, empresas, instituciones públicas, el peatón que va por la calle, ¿cierto? Es que tenemos que cambiar esta mirada más positivista, digamos, esta mirada biomédica que existe sobre la salud mental y dar una nueva perspectiva a nivel comunitario. ¿Eso qué quiere decir? Que los agentes de cambio en la sociedad no sean pasivos como cualquier persona en la que uno se desentiende del efecto y el poder que puede tener en la salud mental del otro y convertirlo en un agente activo. Entonces, justamente en una conversación ahí que sosteníamos dentro de la oficina con mis socios, decíamos, pero bueno, el tema de la salud mental, ¿cómo nosotros podemos interiorizarlo de alguna forma? ¿No? Si es que es un desconocimiento total de qué es la salud mental. Y partimos del problema principal de la salud mental, que es el estigma, ¿no? Entonces, el estigma justamente es lo que obstaculiza cualquier toma de decisión en una problemática de salud mental. ¿Por qué? Porque como hay un estigma, primero uno no quiere identificarse dentro de un grupo prioritario y vulnerable, como son las poblaciones que sufren de alguna problemática de salud mental o alguna psicopatología, ¿no? Esa es la primera dificultad. Después de esto, claro, hay un discurso que refuerza el estigma, no solamente desde nuestra comunidad, desde nuestra casa, sino también desde la estructura como cultura en la que nosotros funcionamos. Nosotros vivimos en una cultura occidentalizada que consume Hollywood, que consume películas, telenovelas, series, donde se refuerzan estos conceptos. Así es. Ahí es donde, ojo, cuando nosotros hablamos y lo que me gusta mucho cómo tú lo contextualizas, cuando se va romantizando esto, precisamente se dejan de lado otras aristas, ¿no? Y recordemos que la violencia estructural es toda aquella necesidades básicas que un país no cuenta. ¿Cómo podemos nosotros hablar en este sentido de prevención de violencia únicamente desde un protocolo y también desde las señales de alerta en un país donde los índices de pobreza son súper altos, los índices de violencia intrafamiliar también son números alarmantes, donde según la UNICEF al menos 2 de cada 5 niños menores de 5 años sufre algún tema de maltrato, donde también las infancias actualmente también hay muchas muertes violentas precisamente en eso. Entonces yo creo que sí es importante primero contextualizar y ver de manera macro desde estas causas multifactoriales que llevan a la violencia, porque mira, Emi, te comento que hay personas que entiendo que es desde el desconocimiento o le echan la culpa a los padres o directamente le echan la culpa al colegio, o si no, por último, ¿sabes qué? Le echan la culpa a la víctima y le dicen que porque no sabe defenderse. Y también en esta sociedad normalizada nosotros devolvemos violencia con violencia. Entonces por ahí cuestionaba a estos influencers
con el respeto que se merecen, que decía yo le sacaría la no sé qué, le pego, promoviendo ese tipo de violencias. Realmente yo creo que eso sí es una ignorancia, y la ignorancia es desconocer de un tema y atreverse a hablar de eso también. Así es. Molesta mucho. Por supuesto, y por eso justamente comentábamos el tema de la replicabilidad de la violencia, ¿no? Exacto. Tocas un tema súper importante ahí, porque si tú analizas los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, del INEC, en el 2023 la primera causa de muerte de niños y adolescentes entre 10 y 14 años es el suicidio. Pasa al 2024, al 2025, ¿cierto? Y ahora el 2026, y está empezando a haber una migración en la causa de muerte, que es justamente el tema de la violencia. Ahora, estamos enfrentándonos ante una situación que tenemos que ver en todo el espectro del problema, ¿no? Que es la violencia estructural. Sabemos que estamos atravesando como país por una situación muy delicada de violencia, de GDOs, de pandillas. La edad promedio del pandillero o del niño o niña adolescente que ha sido reclutado por estas estructuras criminales es de 14 a 15 años. Eso es un síntoma estructural de la violencia que nosotros estamos viviendo. Y esto, por supuesto, permite ver que la problemática tiene que ser abordada de una manera diferente, que este enfoque biomédico ha caducado, no ha funcionado, no atiende las problemáticas actuales del Ecuador, y es por eso que estas alternativas, estos esfuerzos por cambiar la estructura, podría permitir que la capacidad de respuesta, no solamente de los profesionales de salud, sino también de personas tomadoras de decisiones en unidades educativas, de instituciones, empresas y organizaciones de la sociedad civil también tomen acción frente a esto. Y aquí es cuando justamente entra el paradigma de la salud mental, que uno de los postulados principales es que no tienes que ser un especialista en salud mental, un psiquiatra, un psicólogo clínico, un psicólogo social, comunitario, para habilitar espacios seguros para la comunidad, que es el primer lugar en el que uno se desenvuelve y en el que uno se relaciona con las demás personas. Comunitario. Correcto. Entonces, estos esfuerzos, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Salud Mental, que me parece un primer buen esfuerzo, creo que es un primer buen esfuerzo. Tengo mucho por cuestionar, ya les voy a contar. Así es un primer buen esfuerzo. ¿Por qué? Porque empezamos a cambiar justamente la perspectiva. No es una ley perfecta y es necesario generar muchos cambios porque es tan amplia y el papel lo sostiene todo, ¿no? Entonces es tan amplia que vimos la dificultad primordial de la inejecutabilidad de la ley. Es decir, uno no puede maniobrar con esta ley tan hermosa y maravillosa y que la lees y todo es bonito y que los espacios de cuidado y que el urbanismo táctico y las bueno, voy a decir ahí una cosa. La idea, ojo, yo como Gabriela Caiz, habiéndome leído esta ley, la idea es buena. ¿Ok? Es como cuando tú quieres la idea de hacer, voy a hacer esto, pero me quedo con la idea sin entender precisamente lo que acabamos de hacer en introducción. Y qué bueno que topas el tema de la ley, porque déjame decirte que esta ley en apenas 3 apartados habla de la discapacidad. Segundo, no está hablando también de la diversidad sexogenérica, que es un índice de población con mayores probabilidades a sufrir tipo de acoso escolar. ¿Sí? También hay una interseccionalidad en el tema de ser mujer, en el tema de discapacidad, y algo que también se está dejando de lado y no se cita también aquí claramente es el tema de la interculturalidad, ¿sí? De la raza, de la etnia. Sí, y ahora, mira, yo estaba ya leyendo y estaba así como dice una amiga española flipando. En el término psicoeducación no se puede utilizar en algo como una ley, porque la psicoeducación es cuando tú ya tienes una condición de salud y tú lo que haces es explicas a las familias y en este caso al consultante sobre su condición para que conozca, porque eso lo demás son habilidades socioemocionales, debería. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, por supuesto, y ese es uno de los principales cuestionamientos que tiene esta nueva ley que se aprobó, el abuso y el mal uso de los conceptos, que son conceptos concretos
estudiados y que tienen que aplicarse de la manera en la que es posible dentro de la estructura. Hay justamente esta nueva ley, hablando de lo que es la Ley Orgánica de Salud Mental, es la que les comentábamos, que es en el 2024, ¿cierto? La que entra en vigor, pero lo que estamos hablando ahorita es el proyecto de ley de prevención y promoción de riesgos psicosociales con niños, niñas y adolescentes, que es una ley completamente diferente a la que hablábamos de acá, pero lo que busca es justamente tener una capacidad de ejecución dentro de las unidades educativas, ¿no? Entonces, escapar justamente de esta lógica de la psicoeducación, porque es un concepto amplio, y utilizarlo como, vamos a utilizar la psicoeducación para esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la psicoeducación? La psicoeducación tiene componentes infinitos, es una cosa muy amplia. Entonces, es básicamente como decirles, vamos a enseñarles a los niños a sentirse mejor, más o menos, es decir, a eso le quieren reducir, exactamente. Entonces, el esfuerzo es algo que se reconoce, pero también es importante entender que es una ley que necesita perfeccionarse a través de enmiendas, a través del análisis de la propia ejecución y comprender también que la capacidad de implementación tiene que ser gradual, que lo contempla la ley. La ley, ¿qué es lo que dice? Claro, hay una problemática de violencia en las poblaciones de entre 13 y 18 años, ¿cierto? 17 años con 11 meses, ¿no? Entonces vamos a empezar con el bachillerato de implementación. Después de un año vamos a implementar esto con los primeros años de secundaria y después con la primaria, ¿cierto? Entonces, esto es un acierto, pero también es importante comprender que si es que las cosas empiezan a salir mal en la implementación, porque tenemos menos de un año para poder implementar todo esto en la malla curricular de las unidades educativas. Esto tiene que implementarse no solamente en las escuelas fiscales y fiscomisionales, sino también en todas las instituciones educativas privadas, unidades educativas dentro del país. Entonces, ahí es cuando entra, por ejemplo, justamente algo como adicional a lo que habías comentado, porque yo también vi justamente esas particularidades, ¿qué van a hacer con las unidades educativas que son unidocentes? ¿Qué van a hacer con las unidades educativas que están gestionadas dentro de zonas rurales inaccesibles, en las que con las dudas, exactamente, donde tal vez la infraestructura es muy escasa, no tienen los niños, niñas y adolescentes ni siquiera cómo trasladarse a las unidades educativas y quieren implementar algo aún más? ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos atendiendo el problema con la estructura a la par. Y ahora recuerda que también una de las regiones donde más índices de violencia, sobre todo hablando en temas de acoso, es la Amazonía, y es la más descuidada, por ejemplo, en ese aspecto. Y otra cosa importante que creo que es importante, también valga la redundancia, sacarlo acá, es que imagínense que según estudios se decía que no tiene que ser un psicólogo por cada 400 personas, pero resulta que hay un psicólogo para 1200 y más en los DECES. Algo que yo sí me cuestiono y me gustaría saber tu opinión es que también todo esto estamos llevándolo a los docentes. ¿No será que estamos también saturando un docente con 30, con 40 estudiantes y encima tiene que hacer metodologías para personas neurodivergentes, adaptaciones curriculares, y aparte de eso tiene que estar a cargo también del tema de la psicoeducación? ¿Qué pasa también en salud mental? ¿Con qué salud mental estos docentes también van a estar al frente sosteniendo esto? Así es, y justamente vuelvo a lo que habías comentado al principio sobre la interseccionalidad, ¿cierto? Y el papel, nuevamente, ¿no? El papel lo sostiene todo, ¿no? Uno dice, claro, en la unidad educativa vamos a empezar a hacer esto, pero ¿qué pasa con el déficit de profesionales, ¿cierto? Dentro de las unidades educativas que tienen una capacidad de respuesta frente a estas problemáticas. Claro, una de las características principales de las estrategias que tiene la salud mental comunitaria para poder reducir las brechas de acceso a servicios de salud mental son las intervenciones de baja intensidad, pero de alto impacto, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir?
Y volviendo justamente al tema, no se necesita ser un especialista de salud mental para poder implementar estrategias de salud mental para niños, niñas y adolescentes que requieren esa respuesta. Por supuesto, no nos vamos a pasar por alto que hay niños, niñas y adolescentes que necesitan una atención clínica, pero esa no es la mayoría. Y es importante entender eso, y eso es un elemento que muchas veces la gente utiliza para reforzar el estigma, ¿cierto? Que es la única estrategia que es útil para poder enfrentar, ¿cierto? Y robustecer los recursos de una persona para poder sobrellevar una problemática de salud mental y tratar en esa problemática es a través de la clínica, es el 1 a 1, es en la terapia psicológica, exactamente, el enfoque farmacéutico, los tratamientos medicamentosos, que ojo, son necesarios en algunos casos, pero esos casos son muy puntuales. Y lo que se busca justamente con estas estrategias de salud mental comunitaria es encontrar estrategias diseñadas a la medida de cada comunidad, analizando justamente sus recursos, habilidades, capacidades y la problemática que están esforzándose para enfrentar. Y precisamente, mira, tú dices cosas muy importantes. No sé si a mí se me pasó dentro de la revisión de la ley, pero ya lo que ahí no se habla, ¿no? Desde cómo vamos a actuar, ¿no? Desde manera universal, selectiva e indicada, porque precisamente ese 1 a 1 es de manera indicada, o sea, una forma indicada donde trabajamos así. También algo que tú has dicho, y esto yo sigo sumando cosas porque me cuestiono, y es qué pasa con aquellos niños, niñas, adolescentes que no están escolarizados. Así es, exactamente, y gracias por tomar en cuenta eso, porque para que más o menos tengamos como punto de referencia, no estoy seguro, podemos revisarlo en un fact check, pero en el 2023 350,000 niños, niñas y adolescentes abandonaron los procesos educativos, sus estudios. Eso es un número altísimo. ¿Y qué pasa con esos niños, no? ¿Qué están haciendo estos niños? Muchos pueden decir, claro, que están en actividades laborales, que sabemos que es ilegal, ¿cierto? La participación y el reclutamiento en estructuras criminales también, o simplemente por una respuesta a la carencia y a la pobreza estructural en el que están inmiscuidas varias de las familias en estratos dentro del país, ¿cierto? Donde la realidad socioeconómica es mucho más baja, ¿no? Entonces es una problemática importante, eso y hay que tomar en cuenta, y por eso es multifactorial la violencia, ¿cierto? No hay como solamente simplificarla, decir, los niños no estudian porque las bandas criminales los están reclutando, sería muy irresponsable decirlo. Totalmente. ¿Cierto? Entonces sabemos que hay problemas intrafamiliares que condicionan muchas veces el acceso a los servicios y el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque recordemos que jugar es un derecho, recordemos que estudiar es un derecho, tener salud es un derecho. Exactamente, y las leyes deben estar siempre enmarcadas con estos principios fundamentales, son derechos humanos, son derechos que funcionan como un paraguas para todos y todas, y no podemos saltarnos de eso para poder definir una cosa. Entonces, claro, lo que justamente respondiendo a la pregunta que planteabas, Gaby, si es que no es lo mismo una problemática de ciberacoso por parte de un adolescente en una unidad privada de Quito, ¿cierto? A una problemática de la dificultad de tener que atravesar por ríos y desiertos 3 horas para que una niña pueda llegar a su unidad educativa y que sus padres estén en una situación socioeconómica muy delicada. Son problemáticas diametralmente diferentes, y por eso la interculturalidad y la interseccionalidad en el diseño de las intervenciones son indispensables. Pero no solamente tienen que estar, directamente tienen que ser aplicables, y tienen estas también que ser explicadas. Misma cosa que dejan de lado también es cómo abordar neurodivergencias. Ahora es mucho más fácil mandarles a los adolescentes o a los niños, niñas fuera, por ejemplo, en temas de enfermedades catastróficas. ¿Por qué? Porque los docentes, obviamente, ¿cómo van a poder con tanto? No va a ser posible en este sentido manejar. Y ojo, el derecho a vivir una vida libre de violencia, ya desde el Estado directamente eso no se está cumpliendo. Cuando no hay esas garantías, también violento es no tener que comer, no tener que estudiar y estar inmersos en violencia. Entonces no es solamente desde la casa como esos discursos romanticistas que se dicen, sino que pasa detrás de esa familia para que haya específicamente esta violencia intrafamiliar, un padre sin trabajo, una madre con doble
y triple esfuerzo, ¿cómo vamos a sostener eso? También estamos dejando de lado de que el inicio de consumo en niños, niñas y adolescentes es desde los 12 años y los últimos datos que yo leía ya empezaba desde los 10. Sumémosle a esto también que los índices de embarazo en niños y adolescentes también han incrementado, entonces eso es culpa de la gente que es pobre porque quiere. Así es, justamente y parece que nos estamos desviando del tema, pero estamos hablando exactamente del problema. Hay que hablar justamente de los componentes que agudizan problemáticas de salud mental y agudizan estas y abren o agravan estas brechas de accesibilidad a los servicios. Pero ahí justamente tomando tus palabras, Gaby, lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo queremos nosotros implementar una intervención tan audaz, ¿cierto? Tan dificultosa frente a este tema del paradigma de la salud mental a través de la psicoeducación, que es otra cosa, es un mundo entero, ¿cierto? Si las necesidades y la accesibilidad básica dentro de las unidades educativas no ha sido satisfecha, ¿cierto? Todavía nos encontramos con problemáticas importantes de accesibilidad, no solamente en la educación, ¿cierto? Sino en la accesibilidad física de estudiantes a las estructuras educativas, ¿cierto? Hay gradas donde no hay rampas donde hay gradas, ¿cierto? No hay libros en braille donde hay libros escritos en manuscritos, ¿cierto? No hay departamentos de ofimática dentro de las propias estructuras educativas. Y todos estos elementos que se pasa por alto frente a esta situación es importante tomar en cuenta porque primero hay que aprender a gatear para poder correr una maratón. Totalmente, ¿cierto? buena analogía. Entonces, claro, podríamos caer en una falacia muy equivocada de empezar a compararnos con la típica comparación de en Noruega las instituciones educativas, en Suecia están haciendo eso, exactamente, donde primero la estructura social, económica y cultural es diametralmente diferente, es más saludable siempre tener una comparación con contextos similares a los nuestros. Yo entendería que los diseños parten de, miren, esto están haciendo en Colombia, por ejemplo, en el 2013, la ley 2406, ¿cierto?, de salud mental, donde habían diseñado justamente esta participación de la comunidad y las unidades educativas y la familia en las intervenciones, ¿cierto? Es decir, que haya justamente esta migración o esta mudanza de ser un agente pasivo a ser un agente activo dentro de una problemática de salud mental, ¿cierto? Es un buen ejemplo para tomarlo y decir, mira, esto está funcionando, esto que no está funcionando, hay que descartarlo porque es muy probable que nosotros como ecuatorianos en un contexto tan similar, ¿cierto? Puede que pase lo mismo, pero no compararnos con países donde la infraestructura de salud y educación es tan sólida y el acceso a derechos es tan potente y pensar que nos va a servir lo mismo a nosotros. O sea, la comparación quizás como modelo, como cuando tú haces investigación, pero no necesariamente porque vas a llegar a eso sin sostener. Creo que ha sido muy importante ir haciendo este abordaje para que precisamente se entienda que el término psicoeducación, que para mí suena muy romántico, no sostiene todo lo que va más allá. Hay demasiadas brechas, sobre todo en temas de salud mental. Y ya vamos a continuar, miren que este tema está buenísimo. Quisiera saber qué nos dice la comunidad. Claro, tenemos saludos, gran profesionales. Buenos días, mucho gusto. Saludos desde Bahía de Caracas, desde Addis Roca, desde Manabí. Excelente profesional, Daniel. Excelente profesión. Buenos días. Me conocen como Daniel. Sí. Sí, así está. Muy bien, muchísimas gracias a toda la comunidad. Así es que por favor, si usted tiene alguna duda o inquietud, háganoslo saber. Yo realmente sí tengo una molestia por cómo sobre toda la población con discapacidad se la sigue dejando de lado. Hay una ley, pero simplemente se cita como lo que va en todo, ¿no? Al inicio, el enfoque intercultural, el enfoque de género, y solamente está impuesto, citado, pero realmente en la mayoría de estos no veo una aplicabilidad.
también he visto manuales de intervención actualizados con las características e indicadores sociales actuales, tampoco las he podido visibilizar. Y mira, Emilia, ahora también me llama mucho la atención cómo se quiere reducir el nombre del comunitario, porque ojo, comunitario no es dentro de una unidad educativa, y algo que me llama mucho la atención es que se quiere incluir a profesionales pasantes, que ojo, no estoy en desacuerdo con eso, porque creo que todos también tenemos el derecho a formarnos y aprender. Pero primero, para mi percepción, y puedo ser polémico esto, o sea, un poco de explotación laboral por ahí. Y segundo, ¿quiénes van a supervisar estos casos? ¿Quiénes van a estar a cargo? Porque, ojo, el enfoque comunitario no es dentro de la unidad educativa. Es trabajar con los líderes barriales, es trabajar con los padres de familia, es trabajar con la comunidad, es tener conexión con redes interinstitucionales directamente y trabajar en conjunto. Y otra cosa muy importante también que se queda del lado de la ley es, veamos si es que el Ministerio de Finanzas a la disposición de ellos, no hay una exigibilidad directamente de un presupuesto para educación y salud mental. ¿Qué opinas? Así es, sí, completamente. Sumándome a tus palabras, Gaby, hay que entender que las unidades educativas sí son una comunidad, pero son parte de una estructura mucho mayor, ¿cierto? Es decir, niños y adolescentes sabemos que son una población cautiva en las unidades educativas, ¿cierto? Están ahí porque son parte de sus deberes y de sus derechos, el acceso al estudio, el acceso a la libertad de expresión, al juego, a relacionarse en espacios saludables, ¿cierto? Pero son espacios en los que al momento de que uno pone el pie afuera, uno está participando dentro de un circuito comunitario mucho más amplio, ¿cierto? Entonces la comunidad, como bien nos dices, Gaby, también es la señora de la tienda, también son los líderes comunitarios, también son las personas en situación de calle, también son nuestras familias, son todas estas personas, son todos estos espacios, esta infraestructura que sostiene la comunidad y que la sostiene entre unas comillas muy grandes, por supuesto, porque sabemos que hay lugares en los que el tejido social está tan rasgado, está tan roto, ¿cierto? Que vivir en comunidad es algo que suena muy bonito, pero realmente no es algo que se ejerce. Entonces, los espacios en los que se desenvuelven niños, niñas y adolescentes son diversos, y es importante entender que la aplicabilidad de la violencia no solamente viene de los espacios educativos, viene dentro de casa, viene dentro de los entornos en los que un niño o una niña se desenvuelve, y esos también son componentes que hay que tomar en cuenta para cualquier intervención que evite una acción con daño, ¿no? Es importante entender que las acciones, el principio de do not harm, las acciones sin daño, ¿cierto? De no lastimar, no hacer daño en ninguna de nuestras intervenciones, es la prioridad con niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. Recordemos que los niños, niñas y adolescentes tienen una doble vulnerabilidad, y por eso las acciones que las personas tomadoras de decisiones, los cuidadores y cuidadoras de ellos, tienen que accionar en base a esa lógica, ¿cierto? Tomando en cuenta justamente lo que decías, y me parece también que es una forma de precarizar el ejercicio del profesional de salud mental, ¿cierto? Pero creo que es importante entender que los estudiantes, ¿cierto?, de psicología, los especialistas en psiquiatría tienen que involucrarse en una estructura que ya ha sido previamente diseñada y testeada. Recordemos que las intervenciones de salud mental no pueden estar sujetas a una lógica asistencialista, a una lógica de la fotito, de que hay una actividad cultural, entonces tiene un impacto en la salud mental. No, señores. Es importante entender que la salud mental comunitaria tiene un fuerte componente de educación popular, de participación, en la que todos toman las decisiones y no vienen de manera vertical. La participación es clave para que estas intervenciones y estas experiencias, expectativas e implementaciones en la ejecución de este plan, ¿cierto?, tengan un éxito, tengan un efecto real en la realidad. A la final, el Estado tiene que ser platipersona, como tú mismo lo comentas. No solamente se trata de tener una ley vigente, habilitada
basada en el registro oficial, sino también tener la voluntad política Ejecución. y el músculo económico para ejecutarla, porque esto no es gratuito. Todo el proceso de formación que van a tener que pasar los docentes para poder implementar esta nueva materia, porque la psicoeducación, señoras y señores, va a ser una materia en las unidades educativas. Van a ir cambiando el nombre, van a irle modificando algunas cosas, pero en general una de las estrategias en el tema de prevención es que entre una nueva materia dentro de del currículo de las unidades educativas para empezar a identificar emociones, entender cómo funciona el tema de salud mental, qué es la salud mental, qué no es la salud mental, desmitificar, ir rompiendo este tema de los mitos, paradigmas y el tema de los estigmas. Veremos cómo sale, ¿cierto? Pero es importante tener que la participación tiene que ser colectiva. Es decir, los estudiantes no pueden ser vistos como agentes pasivos que reciben información. No son cajoncitos, no son una cajita en la que voy metiendo información y conocimientos. Así no funciona. Tienen que ser agentes activos y tienen que ser agentes de participación en la toma de decisiones. Acción participativa. Así es. De lo comunitario. Exactamente. Entonces ahí estaríamos hablando de un corte comunitario. Empezaríamos a hablar de un corte comunitario. La participación y la horizontalidad de la toma de decisiones. Pero, ¿qué pasa cuando hay una materia? Entonces, esta es una materia. Entonces, ¿quién sabe? Hay un sujeto supuesto a saber, que en este caso es el maestro, en este caso es el representante del DS, el practicante de la carrera de psicología, donde viene, da una ponencia y psicoeducación. Entonces, y mira, ¿sabes qué? Algo que tú dices ahí que sí acabo de pensarlo ahora. Imagínate que incluso para dar una materia tienes metodologías. Tú sabes en temas de índices, saber qué pasa en alguien que no está aprendiendo y qué modificaciones haces. Cuando nosotros decimos que vamos a incluir esta materia de psicoeducación, primero tiene que ser sostenible, sustentable y sobre todo medible. Si nosotros no tenemos estas tres variables, es como ir a hacer cualquier cosa sin que tengan resultados. Y ojo, sí tenemos que tomar también con pinzas, porque quizás hay poblaciones que probablemente, que también lo leía dentro de la ley, algunos cuestionamientos de la normativa, perdón, que lo cuestionaban, y es que luego vamos a empezar a patologizar. Así es. La implementación justamente tiene una característica, y es cómo se va a medir esto, ¿no? ¿Cuál va a ser el indicador que nos va a señalar que esto ha cambiado, que ha habido un proceso de transformación, ¿cierto? Y que esto se ha sustentado y que se ha aterrizado en la realidad, ¿verdad? Y lo que comentabas al final me parece clave, porque la forma en la que esto se ve dentro de las unidades educativas hay que tomarla con pinzas, ¿no? Por ejemplo, ya he visto que se ha venido interiorizando mucho en colegas, en la práctica profesional dentro de salud mental, el concepto del consentimiento informado. Hay un apartado justamente en la ley que me parece correcto, me parece sensato, que las cosas que se vayan identificando, las problemáticas de salud mental que se vayan identificando en las unidades educativas, no van a tener un nombre y apellido, sino va a ser como una especie de no sé cuál es la palabra. Por el tema de protección también no puedes tener, porque precisamente vulneras ahí un derecho. Eso tiene que estar sujeto a la Ley de Protección de Datos del Ecuador. Entonces va a ser una especie de detección de sismo en la que, digamos, vamos a poner las problemáticas de salud mental en el sector norte de la ciudad, en niños, niñas y adolescentes, es esta, ¿no? Las problemáticas de salud mental en el sur de Esmeralda, ¿cierto? O en diferentes cantones de la provincia van a ser estos. Entonces, me parece una forma más sensata de identificarlo. ¿Por qué? Porque no ponemos a la persona, ¿cierto? Como ese problema, ¿cierto? Como el que carga el problema, el que carga el síntoma de la situación, no, sino que en esta persona se está manifestando una problemática que en la generalidad, ¿cierto? Y en la comunidad se sostiene de cierta manera y de cierta manera, ¿no? Y eso permite tener intervenciones mucho más pertinentes por parte de las instituciones públicas. Claro, que incluyan, por ejemplo, los tipos de intervención, cuál va a ser la universal, cuál va a ser la selectiva, cuál va a ser la indicada, que básicamente es un modelo que se utiliza sobre todo en temas de consumo. ¿Ya? Creo que tenemos una pregunta por ahí. Cuéntanos. Sí, tenemos una pregunta. Daniela León nos pregunta, ¿cómo integrar los tratamientos psicoterapéuticos con la farmacología?
y cómo eliminar el tabú de enfermedades mentales en pacientes de jóvenes. Perfecto, sí. Ahí, para responder un poquito a esto, es importante entender que los procesos psicoterapéuticos y los tratamientos medicamentosos, ¿cierto? Son complementarios. No es el uno sin el otro. Por eso es importante y muy saludable que psiquiatras y psicólogos tengan siempre una interconsulta en problemáticas de salud mental y en psicopatologías, ¿cierto? Entonces, los tratamientos que se dan con personas que tienen que deben tener, perdón, un tratamiento medicamentoso, por ejemplo, un trastorno bipolar, un trastorno esquizoide de la personalidad y demás, que son, todo esto estoy hablando de intervenciones especializadas, ¿no? Que debería ser el número menor de estas intervenciones de salud mental en su generalidad, ¿cierto? Deben ser siempre acompañadas con procesos psicoterapéuticos pertinentes, primero, diseñados para atender eso, ojo, porque no todas las psicoterapias funcionan igual, tienen las problemáticas de manera universal. Por eso habemos especialistas de salud mental, que uno atiende una cosa, uno atiende otra cosa, y los psiquiatras también, ¿cierto? Entonces, siempre hay que verlo como tratamientos complementarios. Un modelo biopsicosocial también, ¿no? E integral, que es importante, precisamente para separar esto que nos dice aquí la pregunta, ¿no? Así es. Y justamente, ¿cómo se puede combatir el estigma frente a esto? Hay que entender que las psicopatologías también son manifestaciones, son efectos, ¿cierto?, de la bioquímica cerebral. No podemos pasar por alto que eso también es un tratamiento médico más. Y los tratamientos y el estigma, claro, que existe respecto al tema de los tratamientos, hemos visto que también se ha ido como poco a poco, muy poco a poco, ¿cierto?, como derrumbando el imaginario de que ir al terapeuta significa que estás loco y que eres peligroso para la sociedad. Exacto, entonces esos discursos generan sospecha y generan distancia social. Entonces, ¿cómo se puede combatir el estigma? Siempre partiendo desde nuestras propias decisiones frente a una situación de salud mental, ¿cierto? Es decir, entender que una persona está pasando por una depresión, o que tal vez sufrió un bronco psicótico, está pasando por un proceso agudo y que en un momento se estabilizará, ¿cierto? Hay que acogerle y hay que reconocerlo como parte de la comunidad, ¿cierto? Totalmente. La participación de nosotros en este circuito de comunicación, pero sobre todo la integración de nuestras actividades es clave para reducir el estigma. Si tenemos ahí en casa amigos, amigas que han atravesado por una situación de salud mental, las más habituales son el estrés, la ansiedad, la depresión, o incluso ustedes han escuchado que tienen alguna ideación suicida, se han presentado un tema de algún intento autolítico, o conocen que tienen un plan estructurado para poder culminar con ese tema con su vida, ¿cierto? Es importante entender que esto tiene que ser siempre visibilizado. El estigma toma fuerza cuando nosotros guardamos silencio. Y cuando nosotros guardamos silencio, lo que hacemos es, esto es tabú, esto no se habla, y sobre ¿cierto? todo cuando no se tiene conocimiento. Yo a esa respuesta muy buena que tú nos acabas de dar, yo le añadiría que precisamente en ese momento es donde se aplica el término de psicoeducación, porque yo tengo que explicar para qué te va a funcionar el que tú uses un fármaco y yo voy a articular con la otra persona, y también yo explico en un ejemplo X de que ya tienes un diagnóstico como tal, explico como tal, y luego eso lo traslado también a la familia precisamente para que conozcan de qué va, de qué se trata, y así poder también generar una red de apoyo. Entonces yo creo que sí es importante que todos nos sigamos aprendiendo, nos sigamos también educando. Hay cosas nuevas. Yo siempre digo que el conocimiento es insuficiente, pero también el conocimiento es poderoso en una sociedad donde está llena de estigmas. Así es que podemos ir pasando, ¿no?, la voz y diciendo, miren, esto es así y esto se va rompiendo, y dejar de romantizar. Y otra cosa muy importante es que dejemos de pensar de que todo es fast. No es como el KFC, no es como la comida rápida y esta idea del tiempo así súper rápido de la modernidad líquida que nos hablaba Bauman. O sea, no tiene que ser así. Directamente los temas de salud física como de salud mental requieren un proceso, y al menos la salud mental no se resuelve con una pastilla, con una sola pastilla, sino son muchas
intervenciones amplias que tienen que darse y el enfoque es del modelo biopsicosocial y sobre todo también en este sentido integral. ¿Tenemos más preguntas tal vez? No, Jessica Montes de Oca, saludos, excelente tema. Sí. Saludos, Jessica. Sí, justamente, y complementar lo que tú comentabas para seguir a lo siguiente. El tema de superar la lógica manicomial en el Ecuador todavía es una dificultad, ¿no? Uno piensa también, cuando existe un desconocimiento importante en los temas de salud mental, uno piensa que uno está pasando por una situación de salud mental, uno se está sintiendo de una manera en la que no se sentía antes, desagradable, dolorosa, es un malestar importante, ¿cierto? Y no lo habla. Primero porque hay una situación atravesada ahí de un imaginario de la salud mental, ¿no? Exactamente. De que no estoy loco, y si te digo esto, de creer que estoy loco, y me han de internar, y la bata blanca, y la camisa de fuego. No, esas cosas ya no existen. Ya existen intervenciones mucho más humanas, más sostenibles, basadas en evidencia, y obviamente estamos en un momento de la historia en la que el acceso a la información está más limitada que nunca. Pero ahí me uno a las palabras de Gaby. Es importante elegir el medio por el cual yo informo, ¿sí? Siempre entremos a informarnos en espacios habilitados, en espacios reconocidos. La OMS, la OPS, la ANSET, la APA, la IPA, todas estas fuentes, estas instituciones, estas organizaciones, ¿cierto? Globales, que están a la vanguardia de las intervenciones de salud mental, son las voces y la autoridad que nosotros debemos empezar a escuchar y reconocer también para poder entender cuál es un problema de salud mental, ¿cierto? Entender qué es la depresión, entender qué es la ansiedad, entender cómo se manifiesta el estrés. Y el estrés, claro, es una situación un poquito más compleja, pero siempre es importante elegir los medios en los cuales uno se informa. Y perder el miedo a preguntar. Habemos muchos psicoterapeutas, psicólogos clínicos, psicólogos sociales, psicólogos educativos y comunitarios en redes reconocidos que siempre están abiertos y predispuestos a habilitar espacios donde podemos transmitir esta información y que se vayan rompiendo esos estigmas y esos imaginarios que rodean la salud mental. Sabes que yo también a eso le sumaría y haría un llamado a todos los colegas que también lo tratemos desde un eje individual. Aprendamos el tema comunitario, no es solamente usar una palabra. Les hablo más bien desde mi experiencia, ¿no? Cuando yo me formaba en la universidad realmente yo no entendía estos ejes, no entendía cómo se va llegando a todas estas problemáticas sociales. Así es que también dejemos de patologizar de manera individual, ampliemos nuestra mirada, formémonos también, porque precisamente nosotros también como profesionales de la salud mental, que también es una etiqueta, la digo yo, con muchísima responsabilidad, a verla desde un solo lado, o sea, solamente con estos lentes, tenemos que ponernos los lentes en temas de género, de interculturalidad, de interseccionalidad, de que también nos podamos formar en temas de derechos humanos, que son importantes, que están ahí, pero muy pocos los ejecutan, muy pocos los conocen, y yo creo que también un punto importante son todos esos colegas y esos profesionales que directamente también pueden levantar la voz. No nos quedemos sentados esperando, pensando que esa es la solución. Yo creo que siempre tenemos que ampliar esa mirada y como profesionales de la salud mental también hacer ciertos cuestionamientos. Como digo, es muy buena la idea que se intente hacer algo, sin embargo yo creo que hay otros ejes importantes que incluirlos, porque si es una idea es genial, pero si incluimos todas aquellas aristas que estamos precisamente con Emilio cuestionando, realmente sería bastante bueno, pero lo principal es que tenemos que ver desde arriba para luego ejecutarlo. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál sería tu mensaje? Sí, totalmente. Siempre enfocarnos en el bosque y no en el árbol. Lo individual es importante, pero en función de qué es lo individual, ¿no? Recordemos que siempre estamos en función de un otro, estamos en función de una colectividad, y es importante entender que esos fenómenos también tienen una incidencia y tienen un efecto en uno mismo, y que también lo que podemos hacer tiene un efecto en el resto. Entonces, actuemos desde nuestra posición. No es necesario ser un profesional de salud mental para poder cuidar adecuadamente
justamente para poder habilitar un espacio de divulgación. La divulgación responsable es súper necesaria, es indispensable, y ahora que estamos atravesados por las redes sociales, que estamos atravesados por el internet, utilicémoslo responsablemente, acudamos siempre a personas que tienen el conocimiento, espacios de divulgación que permitan justamente esta dinámica de cuestionar, porque siempre se puede mejorar, siempre se puede perfeccionar las cosas. Cuando una ley, por ejemplo, que es el tema que nos llama el día de hoy, ya está escrita, no significa que esté escrita en piedra, significa que es un espacio de debate, son conceptos en disputa, y es por eso necesario siempre el debate, porque el cuestionamiento. Así es, entonces cuestionar siempre es importante bajo una norma del respeto y de la comunicación y la armonía entre las decisiones que se pueden tomar y las personas que van a recibir justamente de ese beneficio, el cual somos todos y todas, ¿no? Las comunidades educativas forman parte de un circuito mucho mayor, y es importante entender en qué parte de la comunidad estoy yo, qué tanto estoy participando yo dentro de mi comunidad, qué tan poco estoy participando. Sé que si es que mi vecino estará vivo, estará muerto, se llamará así, se llamará así, ¿cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo seguir participando? Eso es lo que perdimos mucho, ¿no? Y luego perdí, ojo, yo primero una vez me preguntaba el otro día a mi amiga, me dice, Gaby, ¿tú conoces la tienda de tu casa? Yo no, porque yo cojo, entro en mi casa y no salgo. Y dice, yo no, primero porque me da miedo, así, toda curiosa un poco ahí. Y claro, digo, a veces se pierde la red, y esta amiga me hace esta reflexión, dice, loco, si es bueno ir a hablar con la vecina, dice esto para que te ayude a cuidar la casa, eso. Y yo, no, o sea, no tengo tiempo, ya voy tarde, y digo, es verdad, entonces ya me cuestionaba un poco eso. Entonces, miren, querida comunidad, creo que hemos hecho un análisis súper amplio para entender los temas de violencia, sobre todo el acoso escolar, y también que sean estas precisiones, que no podemos meter todo en un mismo saco, porque luego yo no voy a saber qué saco. Si todo meto en un mismo saco, resulta que quiero hablar, no sé, de depresión, entonces tengo que estar hurgando, buscando, y ya me desespero y no encuentro. Entonces yo creo que hay que estructurar mucho mejor, sobre todo el tema del acoso escolar, como que meterlo todo ahí solamente con una charla es insuficiente. La semana anterior estuve igual hablando en algunos medios digitales precisamente de la prevención, de la detección, pero siempre hay estos cuestionamientos también por parte de la comunidad. ¿Y qué más? ¿Y qué pasa más allá? Entonces, ¿qué os parece? ¿Tenemos más mensajes de pronto por ahí, mi querido David? Si no, ya para ir cerrando. Sí, dice, es muy cierto que la responsabilidad es de todos, pero sin embargo, dice, nuestros maestros solo podemos dar un aviso, una señal o una alarma de comportamiento diferente a un estudiante, pero no nos permite involucrarnos más en el tema. Excelente. Y no se debería, y está muy bien, pero y justamente eso es lo importante, es clave tener una capacidad muy buena de detección, ¿cierto? Entender que si es un problema, que no es un problema. ¿Por qué? Porque caeríamos en el tema de la estigmatización. Este niño, exactamente. Este niño, esta niña no se comporta como el resto. Concepto de normalización ahí metido, ¿no? Entonces debe tener un problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya estigmatizado para siempre el estudiante, ¿cierto? Entonces, claro, por eso, y de ahí viene siempre este proceso que, como decíamos, de aceptar y entender que la curva de aprendizaje en los conceptos de salud mental y cómo identificarlos tiene que ser larga para que podamos hacer una detección temprana y muy buena. Entonces, me uno justamente a las palabras de la persona que hizo ese comentario. Hay un límite del accionar, y en este caso el profesor o la persona que haya identificado esto, su trabajo justamente es informar, es decir, mira, estoy detectando esto, no estoy seguro de que sea, pero yo puedo comentarte que esto está pasando. Eso ya es un montón, eso es súper positivo, eso es algo muy sólido, y eso es una intervención de calidad. Y ahí es donde se ve, ¿cierto? No es necesario ser un profesional de la salud mental para poder aportar en el circuito de protección y en el circuito de los accesos de servicios de salud mental. Entonces, súper buena la pregunta y la acotación, porque claro, ahí es también cuestionarse, y muchas gracias por cuestionarse y decir, bueno, yo hago esto, ¿y cómo puedo hacer esto? No, entonces, ¿qué parte me toca? Entonces es una pregunta muy importante. Sí, todo suma. Y mire, yo le haría una analogía
analogía, para que esta mano tenga garra, precisamente es esto, ¿no? Aquí está la familia, está el Estado primero, están las instituciones, están los profesionales que tienen que estar aquí, está la comunidad, la vecina, la del barrio, está la familia, están los padres de familia, entonces nos sostenemos sobre un todo. Imagínate en esta mano solamente aquí, ¿va a poder tener el mismo agarre? No. Entonces por eso es que necesitamos todos ser actores precisamente para la prevención de la violencia y sobre todo trabajando colectivamente. Recordemos que la colectividad también acompaña, abraza y nos ayuda a caminar hacia adelante. ¿No tenemos nada más? Nada más. Perfecto, bueno, nuestras reflexiones finales, creo que ha sido un tema súper lindo. Yo muy agradecida contigo. Bien, ha estado chévere este espacio. No, de igual manera, Gaby, muchísimas gracias por el espacio. Siempre tus espacios, como decía, de divulgación son necesarios, son muy importantes y que mejor puedes hacerlo de una manera crítica, de una manera pertinente y sobre todo informada. Totalmente. Bueno, quisiera más bien que nos dejes los contactos a ustedes si de repente alguien, una empresa, alguien quiera contactar con ustedes, por favor. Sí, por supuesto. Les agradezco mucho por el espacio. Mi nombre es Emilio Bonilla. Nosotros somos Escalenos, somos una consultora de salud mental que trabaja justamente para el fortalecimiento de espacios más seguros y responsables en empresas, unidades educativas y comunidades. Nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Somos Escalenos y pues estamos siempre a la orden. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, cualquier solicitud de servicio, de consultoría o de asesoría, siempre estamos abiertos. Somos un equipo multidisciplinario con este enfoque de salud mental comunitaria, con un enfoque de protección de género, edad y diversidad. Entonces, bienvenidos siempre a este espacio donde podemos conversar de manera directa junto con María Belén, que es mi socia, con quien llevo justamente el espacio. Y pues nada, reiterar mis agradecimientos, Gaby, por el espacio. Así es, de mi lado, agradecerles. Precisamente eso es lo que hacemos de algunos colegas de salud mental. Y eso me encanta porque me gusta verles a cada uno crecer y sembrar por ahí, y otros siembran por acá, y otros por acá. Realmente eso es bonito, ¿no? Ir como cultivando, ir un poco arando esa tierra, y para eso se necesitan muchas manos, ¿no? Muchas más que sigan trabajando. Así es que de mi lado, querida comunidad, les mando un caluroso y afectuoso abrazo y saludo, y recuerden seguirnos, por favor, síganme en Cápsulas BPI, en psicóloga Gabriela Caiza. Igual, si tienen dudas, ya saben dónde nos pueden contactar. De mi lado, muchísimas gracias y nos vemos el siguiente jueves con otro tema. Bye.